Ahí está. Así que bueno, ahora sí. Buenos días, vamos a ver hoy el problema número 10, el cual va a ser íntegramente utilizando el CS5, y vamos a ver lo que es el diagrama de Nyquist y el diagrama de Bode. A modo de ir adelantando preguntas tipo de examen del diagrama de Nyquist y de Bode, ¿qué tipo de preguntas se toman? Siempre preguntas que sean de criterio, o sea, que puedan aplicar el criterio mismo para poder utilizar este tipo de diagramas en un proceso industrial, que esa es la idea principal, no que se quede todo en la, digamos, meramente en las definiciones o en una interpretación del tipo académica para aprobar la materia. Que más vale que uno quiera aprobar la materia, por supuesto, pero fundamental es que esto les sirva como ingenieros en tecnología de los alimentos. Entonces, ¿qué es lo que se puede preguntar? Primero, fundamental, ¿qué es un diagrama de Nyquist? ¿Qué es un diagrama de Bode? ¿Cuál es su utilidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué miden sus ejes? ¿En qué tipo de coordenadas están? Que no son cartesianas, claramente. ¿Cómo se lee en cada uno de ellos? ¿Cuál es el máximo ángulo de desfasaje para un sistema de primero, segundo, tercer y cuarto orden? ¿Y en qué parte de cada una de estas gráficas se puede encontrar? ¿Cómo se lee la diferencia entre el módulo de entrada y el de salida respecto del ángulo de desfasaje en el diagrama de Nyquist? Era lo que les estaba explicando. Lo voy a volver a explicar. Pero es... ¿Cómo se lee la variación del ángulo de desfasaje respecto de la velocidad angular en el diagrama de Bode? Junto con su frecuencia de corte, o velocidad angular de corte. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurre al observar el diagrama de Bode si la frecuencia o velocidad angular tiende al infinito? ¿Y qué ocurre en el medidor, en el propio medidor? Por supuesto que muchas de estas preguntas todavía no las expliqué, ¿no? Pero para que las vayan anotando, simplemente. Ahora bien, el ejercicio número 10, ¿qué vamos a hacer? Usando el CS5 y Classic Control 5, aplicar un salto escalón de magnitud 1 y de magnitud 2, si quieren pongan punto 1, 1, 1, digamos 1, 2, sería 1 con H1 y 2 con H2, ¿entiende? A estas tres funciones de transferencia de lazo abierto. O sea, tenemos tres funciones. Primero, a priori, ¿qué es lo que varían esas tres? Tau. Exacto, ¿no? ¿Qué tau tenemos? 10, 50, 100. Exactamente. Y tenemos una, digamos, la función de transferencia tiene una forma. Ahí solo tenemos valores. ¿Cuál es la ecuación para un sistema de primer orden? ¿Cuál es la forma? La fórmula general. P1 igual Kp sobre... Por H. Lo que pasa es que acá H claro, igual a 1. Claro, el de Kipsal. Claro, porque es alto escalón igual a 1. Claro, exacto. Por H sobre tau por eso más 1. Exacto. Entonces, hagan, si quieren pongan 10.1 y 10.2. Y 10.1 es con H igual a 1 y 10.2 con H igual a 2. ¿Y qué es lo que van a tener que ver? Hagan captura de pantalla de las gráficas, vieron que no se pueden guardar porque es una licencia gratuita. Pero hagan captura con el diamantito. ¿Por qué le digo con el diamantito, el rombito? Para que les marque abajo los valores, la gráfica misma. ¿En qué valor se estabiliza cada respuesta? La relación entre la variación de la respuesta de salida respecto a la de entrada, y el tiempo para el cual se verifica el 63,2% de la respuesta de cada curva. ¿Y con qué parámetro, que ya lo nombraron recién, se relaciona este resultado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que queremos hacer? Estudiar la influencia del tau, constante de tiempo, en la respuesta dinámica de un sistema de primer orden al lanzo abierto frente a una estrada de salto escalón. O sea, ¿cómo influye el tau en un sistema al cual se le aplica un salto escalón? Y ahora bien, si yo les digo un ejemplo industrial en donde pueden encontrar este salto, esta variación, ¿cuál puede ser?
una entrada de caudal, un salto en el caudal. Exacto, que de repente tenemos un aumento brusco en el caudal o lo tenemos que aumentar la producción. Entonces tenemos que saber cuánto tiempo va a tardar nuestro sistema en aumentar el nivel del agua del tanque, por ejemplo, ¿no? O cuánto tiempo va a tardar en llegar a estabilizarse el nuevo nivel de agua del tanque. O volumen, ¿no? Bueno, aumentamos el caudal en tanto. Bueno, ¿cuánto volumen vamos a tener ahora en nuestro reactor? ¿Y cuánto tiempo tarda? Y va a depender del tau. ¿De qué tau? Del medidor. ¿Y qué mide el medidor? Puede ser un caudalímetro, o puede ser un termómetro, bueno, en este caso no es temperatura, digo un medidor de nivel de altura de tanque. Depende de lo que queramos medir. O cuánto tarda según el tau. Ahora bien, puede ser el tau propio del proceso. O sea, cuánto tarda este proceso en nivelarse, ¿no? Pues no necesariamente tiene que ser un medidor. Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Eso ya lo copiaron? Sí. Ah, no. La presentación está acá. Ya. Bien. Ahí están las tres gráficas con h igual a 1. Ahora bien, fundamental la escala. Era lo que te había dicho en las correcciones. Que la escala encuadre correctamente la gráfica. Fíjense, error acá el que termina en 1. Pónganlo en 1,5, 1,2 está bien. Cosa que se pueda ver la nivelación sin que quede en el borde de la propia gráfica. Y después, fíjense, si el tau es 10 segundos para G1, acá, el tau es 100 segundos para G3, ¿a cuánto se va a estabilizar? Perdón, porque... Sí, si el tau es de 100 segundos para G3, ¿no? Para ese sistema. Sí. Ponele que es un tanque mucho más grande, ¿no? Y a los 500. A los 500. Bueno, yo acá le puse 600. Traten de poner un poquito más para que se vea un poquito más, por ejemplo. Acá vas a change. Pone acá el cambio de estado. Y acuérdense de poner las capturas en tau 1, 3 y 5 para cada gráfica. Pongo el 1,5. Bueno, ahí está. Ahora los valores vamos a hacer así. Quiero ver si hice la tabla esta. Este es ejercicio 10. Ahí está. ¿Cuál es la idea? Acá lo hice ya con salto escalón igual a 4. Por un lado, poner la función salto escalón propiamente dicha, ¿no? Esta es la función directamente para poder graficarla, digamos, en eje cartesiano, sin el simulador, sin la transformada. ¿Y cuál va a ser? La altura final va a ser la ganancia del proceso por el salto escalón por 1 menos e a la elevado a la t sobre tau, más la altura inicial. ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Lo vimos? Sí, Claro, entonces, ¿cuál es el análisis que tienen que poner en Excel? O sea, en Excel lo que yo decía que no vamos a usarlo para calcular, sino para resumir los resultados y estudiarlos. ¿Por qué? El CC te muestra la gráfica, pero después no mucho más. O sea, te permite, no te da lugar a donde escribir un análisis de lo que estás observando. Entonces ponemos para G1, tau igual a 10 segundos, ¿no? Bien, si tau igual a 5, si el tiempo es igual a 5 tau, a 50 segundos, hacemos el análisis en la propia función, ¿ven? Kp1 por un H1 por 1 menos e a la menos 5 t sobre tau, ¿qué pasa? Se despeja, te queda e a la menos 5 y te da 0,99. ¿Tiene sentido? Sí. Si quieren pongan este primero, si no, t igual a un tau, te da 0,632, está bien, 63,2% del proceso. ¿Se ve? Bien, para G2 la mismo y para G3 lo mismo. Para H1. Acá lo que hice fue una pequeña regla de 3 simple. O sea,
si el 100% es 1,986, el 63,6% es 1,264. Es simplemente, pero esto es cuando lo hice con h igual a 2, ¿no? Una regla simple, nada más. Lo hacen para G1, G2, G3, y acá ponen la función, su tau, 10, 50, 100. Ah, yo acá había puesto otros KP. Esto lo vamos a hacer después. Vamos a arrancar con KP 1, 1, 1. Bien. Valor del salto escalón para T igual a tau. Exacto. Pero en realidad sería, está mal puesto, altura final. Ahí está. Eso sería. Para G1 me dio 0,99. No, perdón. Sí, está bien. 0,99. Obviamente. Para T igual a tau es 0,622. Valor de H para T igual a tau con CC. Le tiene que dar más o menos lo mismo. ¿Cómo lo calculan? Con el diamantito. ¿Se dan cuenta? Estamos acá. Bueno, este era el otro. Ahora lo escribo. Ponen el diamantito y ponen el valor. Bien. Valor de altura final para T igual a 5 tau. Como recién lo hicimos con la ecuación. Valor de altura final para T igual a 5 tau por CC. ¿Se entiende cómo es la tabla? H igual a 1. H igual a 2. En realidad los valores son casi los mismos. Y después de hacer esto, si querés lo podés hacer y de paso ves el análisis. Todo igual, pero ¿qué es lo que vamos a cambiar acá? Los KP, exacto. 0,5 y van a ver que cambia mucho la situación. Ahí está. Pero vamos por parte. H1, o sea, siempre tocamos una sola variable. Cambiamos H1, después cambiamos H2, después cambiamos, espera que se... Lo tenemos que cambiar en Excel. Sí. En realidad acá en Excel no vamos a calcular, sino que resumimos los resultados. Nada más. O sea, hasta ahora lo que hicimos ahí, lo que hizo la consigna es poner la primera tabla. Le agregamos H2. Después hacemos lo mismo, pero con KP 0,5. ¿Cuál es el profe? 10. Bien, a la hora de ver la ecuación y de hacer el análisis de la ecuación, vamos a ver lo siguiente. Fíjense. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer paso a paso. Y le voy a dar un buen zoom porque si no se ve bien. Ahí está. Fíjense, si T es igual a un tau, si T es igual a un tau, es igual a 10 segundos. ¿Cómo queda la ecuación? Sería H por Kp por 1 a la menos T sobre tau, y de ese valor. Bien, ¿pero por qué? Porque reemplazamos T, pongo acá, lo saco, donde se reemplaza T por un tau. Ahí está. Entonces, al reemplazarlo acá en la fórmula, ¿cómo te queda? Un tau
sobre tau, ¿no? Queda así. ¿Qué pasa? Tau con tau se cancela, te queda la -1. ¿Se entiende? Claro. De ahí sale. Lo mismo pasa. Ahí está. No. Ahí está, por eso se cancelan. Porque al reemplazar t por un tau, acá arriba en el numerador, te queda tau con tau y se va. Lo mismo pasa con 5 tau, exactamente lo mismo. Si uno lo saca, es exactamente lo mismo. Por eso queda a la -5. Pero porque en realidad primero uno cómo arranca. Hace todo el cálculo, te queda 0,99. ¿Pero de dónde sale eso? Y porque acá queda e a la -5 tau sobre tau. Claro, el tau con tau se cancela y te queda ahí a la -5. De ahí viene. ¿Se entiende? Ahí se entiende bien. O sea, se cancela el tau del numerador con el denominador. O sea que en G2 y G3 te va a quedar el tau 5. Claro, o sea, haces a la -1 y a la -5 te termina quedando. Sí, que uno hace de todos. Exacto. Porque la simplificación va desde la fórmula de la ecuación general del sistema de primer orden. Del sistema, perdón, de salto escalón. La función de salto escalón. Bien. No te va a dar 0,62 ahí. Ahí está el tema. Porque 632, pero fíjense lo siguiente. Fíjense, voy a copiar esto. Este era h igual 1. Más allá de eso, fíjense, voy a copiar esto, h igual y k, p igual a 1. Fíjense ahora, voy a copiar todo esto y lo voy a insertar abajo. Antes de arrancar con el kp igual a 0,5, ¿no? O sea, acá. Ahí está. H igual a 1 y kp igual a 0,5. Vamos a calcular. Fíjense. Todo igual. Bien, pero ¿qué pasa acá? ¿Va a dar 0,632? H igual a 1, kp 0,5. Hagan este cálculo. ¿Da 0,632? Con h igual a 2. Ah, bueno, con h igual a 2 sí, porque el doble de h y la mitad de kp. Pero en realidad, ahí está el tema. No sé, para Ahí. 2 y kp 0,5 vale 1. Claro, claro, pero porque tiene el doble de h y la mitad de kp. Porque numéricamente coinciden. Pero cambiando solamente una variable, en vez de cambiar las dos a la vez, o sea, mantenemos el h y solo cambiamos el kp, fíjense que no va a dar el mismo valor. Los otros tampoco. Lo voy a borrar. Claro, la mitad. Exacto. Entonces, si el kp es 0,5, no vamos a lograr estabilizar el sistema en tau igual a 1. Claramente. $0,31. Claro. También, acuérdense sacar captura de pantalla a las gráficas en CC. Bien, respecto a los diagramas de Nyquist y Bode. Bien, ¿qué es lo que podemos decir
del diagrama de Nyquist. El diagrama de Nyquist en sí es una representación de las coordenadas polares de la señal de salida o la señal del medidor respecto de la señal de entrada, o del acomodamiento de la evolución de un sistema de primero, segundo, tercer orden respecto del set point, o sea, de la orden que uno inyecta o agrega en este proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad angular es cero, que es lo que dije al principio de la clase, o sea, por ejemplo, la temperatura no oscila, está fija, no sube ni baja para ningún lado, el ángulo va a ser el arc tangente de 0 grados, por lo tanto va a ser 0. Entonces era lo que yo le decía, si no hay velocidad angular, no hay ángulo de fasaje, el módulo de entrada igual al módulo de salida. XS es igual a XG, o sea, por eso está en un módulo, no en un valor absoluto. ¿Por qué? ¿Por qué está en valor absoluto? Porque si estamos hablando de una función forzante de tipo sinusoidal, el valor puede estar en negativo porque está para abajo, pero lo que uno mide es la distancia entre la temperatura, la velocidad o el volumen medio, o sea, entre el valor medio, que es nuestro set point, para, por ejemplo, en oscilación sinusoidal, y el valor que está la temperatura en ese momento o el parámetro que estamos midiendo. ¿Por qué? Porque si está para abajo, lo que se mide es la distancia entre el valor medio y ese punto. Las distancias son siempre positivas. El menos va a ser del sentido, para arriba o para abajo. Entonces, para no tener ningún problema con la convención de signos, se utiliza valor absoluto, que va a ser siempre positivo, o sea distancia, o sea módulo. Y en Nyquist va a ser la flecha imaginaria que está en el eje X, digamos, horizontal. Que si, como les decía, si el ángulo de fasaje es 0, X de salida va a ser igual a X de entrada. Cuando el ángulo de fasaje empieza a aumentar de 0 a 90, debido a que comienza a aumentar la frecuencia o velocidad angular, X de entrada se va a mantener en el mismo punto, pero la XS, el módulo de la señal de salida, va a empezar a achicarse conforme aumente phi, o el ángulo de pasaje. Simplemente con poner una regla en la gráfica uno se da cuenta. O sea, si quieren, imprimen o hacen, o uno mismo agarra un semicírculo, lo dibuja en hoja y se va a dar cuenta que desde el punto inicial del vértice izquierdo a cualquier punto del semicírculo, cuanto más nos vayamos explayando, más corto va a ser el módulo y más grande va a ser el ángulo. O sea, ni siquiera hace falta agarrar el CC para darse cuenta de eso. Antiguamente no existían los simuladores, se hacían a mano. Entonces, para dos valores extremos de velocidad angular, o sea, si la velocidad angular tiende al infinito, para un sistema de primer orden, o sea, cuando el arc tangente es para un ángulo muy grande, o sea, para infinito, por ejemplo, no un ángulo muy grande, un valor de velocidad angular muy grande, vamos a tener que, para un sistema de primer orden, el ángulo máximo de pasaje de 90 grados, como les dije antes. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Agarran una de las gráficas sinusoidales, toman un punto y miden 90 grados para atrás. Eso sería el valor más, digamos, más ineficiente que puede estar midiendo su medidor para un sistema de primer orden. Para un sistema de segundo orden se complica más, porque el ángulo de pasaje máximo, ¿cuánto es? 180, o sea que puede estar midiendo en el punto máximo de la banda de trabajo y tu medidor está en el punto mínimo. Y cuando vuelve está para abajo, y cuando sube está para arriba, o sea, un desastre, no sirve para nada. Sabés que anda en esa banda de trabajo, pero no sabés en qué punto anda tu horno. Entonces, esto era lo que les decía recién. Entre esos dos extremos estarán representados los demás valores. Entonces, como el módulo de salida y el módulo de salida en coordenadas polares son perpendiculares entre sí, debido a la presencia de J, siempre deberán formar un ángulo recto y la suma de ambos vectores es siempre el módulo de entrada. Por lo cual, el extremo del módulo de salida se mueve sobre un semicírculo de diámetro XG al variar la frecuencia angular de 0 a infinito. Uno dice, bueno, ¿y esto cómo se representa? Por el diagrama de Nyquist, ese es el semicírculo. ¿Y cuál es el diámetro del semicírculo? El módulo de entrada. El radio, perdón. Bueno, el diámetro está bien, porque es de una punta a la otra. El diámetro es el módulo de entrada. Después, conforme voy abriendo, vas viendo que el módulo de salida es cada vez más chico, conforme aumenta phi, como dije recién. La distancia entre XS y XG es XS por J frecuencia angular por T.
tiempo. Y era lo que decía recién, ¿no? La suma de las dos componentes tiene que formar un ángulo recto. O sea, se forma siempre un triángulo rectángulo entre la distancia entre XS, XS y XY. Siempre se forma un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque el ángulo recto se mantiene. El que no se mantiene es el triángulo, obviamente. Bueno, ni ¿no? La suma de los tres da 180. Bueno, esto es lo que les decía, esto es el cálculo que hacemos, ¿no? Que le ponemos A2 es igual a KP por A1 sobre 1, que el 1 a veces lo ponemos atrás, pero lo mismo, una suma, por más tau al cuadrado, velocidad angular al cuadrado. Acá está. Estaba ahí. Esta es la notación que usamos nosotros en el Excel. ¿Puede pasar ahí el PowerPoint? Porque está... Gracias. Para no saltar el cable. Ahí está. Gracias. Así que, bueno, esto es lo que les decía recién, ¿no? Por lo tanto, fíjense, para una señal de salida 1, imagínense que son dos medidores diferentes, ¿no? Como decimos, MA, MB. Entonces vamos a tener dos ángulos de pasaje diferentes. ¿Cuál creen de las dos medidores? ¿Cuál creen que de estos dos va a ser más eficiente? Y el rojo, Exacto, ¿por qué? porque tiene un ángulo de pasaje menor, seguro tiene un tau mayor. Tiene un tau menor. Tiene un tau menor. Por eso te preguntaba en el caso del coso. Tiene un tau menor. ¿Por qué? Claro, la constante de tiempo es inversamente proporcional a la eficiencia del medidor. Claro. Y al ángulo de pasaje y a la señal de salida. Un tau menor, tenés una señal de salida más similar a la de entrada. Ese tau es menor que el otro. Claro, todo lo que está en el denominador matemáticamente va a influir en forma inversamente proporcional. Aumenta tau, sí. Señal de salida menor, más ineficiente. Claro. Baja tau, señal de salida mayor, más eficiente. Por eso, para el punto A y para el punto B. ¿Se entiende? Sí, sí. Si tenés un medidor 3 que anda por acá y tiene un tau mayor, y tiene un módulo menor, tiene sentido, porque el tau está en el denominador. Todas para la misma velocidad angular. Si aumenta la velocidad angular, se vuelven también más ineficientes, ¿no? Claro, la velocidad angular matemáticamente funciona como el tau. Exactamente, así es. Por eso acá aclara en el PowerPoint para W11, o sea, para la misma velocidad angular estamos. Siempre hay que tocar a una variable a la vez para estudiar cómo evolucionan, ¿no? Dado que, por ejemplo, para dos frecuencias angulares diferentes, ¿no? Si tenés una frecuencia angular mayor después, aumentás tu frecuencia angular, ¿qué pasa? La señal de salida se empieza a trazar. Entonces, acuérdense siempre, para un sistema de primer orden, siempre te va a aparecer el Nyquist en el primer cuadrante, porque es un sistema de primer orden. Pero el Nyquist no te muestra la variación de la frecuencia o velocidad angular, digamos, gráficamente. Después podés con los valores ir viéndolo, pero no se va a notar en el gráfico. Cada punto de la curva corresponde a la velocidad angular, o sea, te grafica todas las velocidades. Vos tenés que ir poniéndote en diferentes puntos, ¿no? Porque no, así, digamos, te va a graficar todo el semicírculo completo. Uno va a tener que ir viendo los gráficos poniendo el rombo, el cursor o diamantito, como le queramos decir. Además, cada vector cuyo extremo en el punto de la curva es la señal de salida con su propio ángulo de pasaje, que es lo que les decía. Después esto igual se los paso. Si querés en el aula virtual, se lo había pasado. Yo ya estoy en el aula virtual. Cierto que estás. Por lo tanto, el diagrama de Nyquist representa los componentes real e imaginario de un vector que representa la señal de salida respecto a la señal de entrada para un sistema de primer orden. En realidad, en este caso, con un comportamiento sinusoidal, se puede usar para otro tipo de sistemas. Entonces, para los problemas 11 a 13 que vamos a ver ahora, hay que responder, reescribir la relación entre el aumento del ángulo de pasaje y la señal de salida, que es lo que te dije en el examen, y lo que dije al principio de la clase. ¿Cuál es la relación entre ambas señales? ¿Cuál es el elemento proporcional entre ellas? Obviamente, Kp sobre la raíz cuadrada de tau al cuadrado por velocidad angular al cuadrado más 1.
¿Qué ocurre si la velocidad angular aumenta al infinito? Y en ese caso, ¿en qué parte del diagrama se representa? Son las preguntas que le dije al principio. ¿Me darías enter ahí? Sí. Gracias. Ahora entonces vamos al problema 11. O sea, como verán, van a ser las mismas gráficas de recién. ¿Qué es lo que vamos a agregar ahora? Los diagramas de Nyquist, mostrándolas todas, todos los diagramas juntos y por separado, ¿no? Para las tres funciones, para los tres sistemas juntos y por separado. Muestre los resultados de gráficas de coordenadas cartesianas y polares, que es también lo que hicieron antes en el ejercicio 10. E interpretar los resultados obtenidos con esas preguntas que dije antes. ¿Y qué es lo que se le agrega? Que sería punto B en realidad. Una tabla de valores de frecuencia angular para cada una de las tres funciones. O sea, hagan, por ejemplo, una tabla para 10 frecuencias diferentes o velocidades angulares, pero que incluyan 0, 1 sobre tau e infinito. Los otros 7 valores en el medio pongan ustedes lo que quieran. Mostrando la relación de amplitud y el desfasaje en grados hexadesimales. Entonces vamos por el punto A, después vamos por el B, aunque diga punto B. ¿Quieren empezar? O descansar y seguimos, como quieran. Ahí lo mismo y solo abajo tiene que poner Nyquist. Sí. Bueno, entonces en este ejercicio, el número 11, realizamos los diagramas de Nyquist y después, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Se extraen las funciones, que es como hicimos en el ejercicio 10 en el Excel, y los gráficos de coordenadas cartesianas y polares. ¿Qué vamos a sacar? Valor de h, para h igual a 1, o sea, si es que solamente, valor de tau, valor de kp, y la respuesta a 1, 3 y 5 tau. Agregar el valor tiempo en cada uno de estos tres puntos, que es lo que hicimos en el ejercicio 10, para 1 y 5. Acá le agregamos 3 tau. Solamente en cada diagrama de Nyquist, frecuencia y retraso para un desfasaje de 30, 45, 69 y 90 grados. Acomodar los ejes de modo que el diagrama quede centrado en la imagen, que no quede chiquitito, muy grande o no aparezca. Y después abajo tengo que poner Nyquist. Claro, tenés que hacer el Nyquist para las tres juntas y el Nyquist por separado. ¿Se entiende? O sea, hacerla para las tres, captura, explicar qué es lo que se ve, vas a ver, y el Nyquist para cada una por separado para poder ver los valores. Pero aprieto Nyquist y no me lo... Pusiste G1 por, a ver, espérame. Ah, ¿Puedes pasar la diapositiva? Sí. Gracias. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Punto B, la tabla de valores en el Excel, ¿no? Con la relación de amplitudes y el ángulo de desfasaje. Lo que hicimos para el ejercicio 8. Claro, algo similar. Que hicimos para 2 velocidades angulares, acá para 10. Que tiene que estar, 0, 1 sobre tau e infinito. Y el tau, fíjense, para la G1 va a ser 10, o sea, te va a dar, tienes que tener 0, 1, sí o sí, más todos los otros valores. Para G2 va a ser 1 sobre 50, 1 por 50, y para G3 1 sobre 100. ¿Cómo puedo aumentar la velocidad angular en el diagrama de Nyquist? Si yo les pregunto, ¿cómo puedo ver? ¿Vos podías pasar atrás 3 diapositivas? Que está el gráfico. 2, otra más. Ahí está, gracias. ¿Cómo puedo aumentar la velocidad angular en el diagrama de Nyquist? ¿Cómo puedo aumentar la velocidad angular? Sí. Posicionándome en el semicírculo conforme va abriendo. Para una velocidad angular, tengo este ángulo de pasaje. Sí. Toda la medición entera. O sea, mi video se va a desfasar eso. Si yo aumento la velocidad angular, se desfasa cada vez más, por ende su modo de salida es cada vez Claro, más. va aumentando el ángulo Claro. de pasaje. Además, si el tau es más grande, se desfasa peor. Por Claro. eso, como vos decías, la proporcionalidad inversa es para ambas variables. O sea, tanto el tau como la velocidad angular tienen que ver con el desfasaje o la O la amplitud de la señal, o la ineficiencia.
más chica la señal de salida, más ineficiente es, y la banda de trabajo por ende también es más ineficiente. Ahora, ¿puedes pasar el ejercicio 12? Así lo explico. ¿Terminaron con el 11? ¿Hicieron la tabla? No, yo hice el comando. Uno antes, para que les explico algo. Gracias. Diagrama de Nyquist. ¿Lo ven ahí? Nyquist G1, G2, G3. ¿Por qué se ve solo una curva? Están toda la misma velocidad angular. En realidad la velocidad angular son todos los puntos, o sea, son todas diferentes velocidades angulares. Pero ¿qué pasa? Les voy a dar otra variable que hagan en el ejercicio antes de pasar el 12. Hagan todo lo mismo, pero con KP igual a 0,75. Y hagan el Nyquist para las 3 gráficas y vamos a ver si todas quedan una sobre la otra. Claro, porque la ganancia proporcional es exactamente la misma para los 3 sistemas. Este lo hicimos con... Así, ahí está, la siguiente, a ver, ahí está. Entonces, para el ejercicio 12, en este caso, ¿qué es lo que se le va a hacer ahora? A las mismas funciones se le aplica una función sinusoidal de amplitud 1, pero con frecuencia angular 1 sobre tau, ¿no? Cada una va a tener su velocidad o frecuencia, velocidad angular o frecuencia diferente. Se grafican en los buses cartesianos, digamos, son de comando time. Se calcula la relación de amplitud y fasaje en grados sexagesimales, la relación de amplitudes en grados sexagesimales usando las ecuaciones correspondientes vistas en análisis de frecuencia, que ya los vimos. Se incorporan en la nueva columna de las tablas, como en el ejercicio 11, y se comparan los resultados. Además, ahora así es un ente, gracias. Además de agregar los diagramas de Nyquist y de Bode. Ahora bien, cuando se dice, o sea, ¿cuáles son los parámetros que hay que considerar para realizar este cálculo? Bien, que se carga el sistema de primer orden, la ecuación del sistema de primer orden, la amplitud de entrada igual a 1, porque decía amplitud unitaria. La velocidad angular para las 3 funciones va a ser 1 sobre tau. Entonces, por ejemplo, si tau es igual a 10 segundos, bueno, la velocidad angular va a ser 0,1, que es igual a 2 por pi sobre periodo. Bueno, despejamos el periodo, es ese tiempo. Bien, o sea que ya tenemos, entonces, después la amplitud de salida va a ser toda la carga que ya conocemos, ¿no? Y ahí están los comandos, los 3 para las 3 primeras funciones, sin la función sinusoidal. ¿Ahora querés pasar otra? Sí. Sí, ahí está la gráfica en coordenadas cartesianas y las funciones forzantes para cada caso. Y ahora te pido pasar otra diapositiva, sí. La relación de amplitud y desfasaje en grados sexagesimales. La mayor amplitud, mayor pasaje. Exacto. En realidad, mayor amplitud del ángulo de desfasaje, sí, mayor desfasaje, pero menor en la señal de salida, porque es inversamente proporcional. A mayor tau también es menor la señal de salida. Ahora sí, otra más. Sí, ya los libero. Diagrama de Bode, ¿no? ¿Qué se grafica? El módulo, la magnitud respecto del logaritmo de la frecuencia, la línea continua, y el ángulo del atraso respecto del logaritmo de la frecuencia en líneas punteadas. Así que bueno, la ventaja frente al diagrama de Nyquist es que se puede visualizar la frecuencia solamente con ver la gráfica sin tener que estar cambiando el diamantito, digamos. Y una más, ya. En el caso gráfico del diagrama de Bode, nosotros tenemos la función constante, y el denominador va a tender a 1 y la función va a tender a k, o sea, ese valor constante, o la ganancia, digamos. A la frecuencia angular 1 sobre tau, esto es tau, quedó, lo convirtió el PowerPoint. Se la llama frecuencia de corte porque divide las zonas de baja frecuencia y las de alta frecuencia. La zona de baja frecuencia es la zona de eficiencia y estabilidad del sistema. Ahí está el gran key de la cuestión cuando ustedes sean ingenieros y tengan que manejar un proceso donde hay una oscilación sinusoidal. Que si se pasan de esa frecuencia, el sistema se vuelve inestable. Ojo. Además que para el examen le sirve todo lo que quieran. En serio, ojo, porque pueden quemar algo,
se les puede descontrolar un proceso. Las primeras pueden ser determinadas por los instrumentos de medición, ya las segundas, a medida que aumenta la velocidad después de la frecuencia de corte, el sistema es cada vez más inestable y por ende tu medidor cada vez más obsoleto o ineficiente. Las segundas son leídas en el instrumento como constantes porque no tiene la sensibilidad suficiente para determinar las bruscas fluctuaciones después de la frecuencia de corte, que era lo que yo les dije, ¿qué es la frecuencia de corte? Mide promedio de las mismas, actuando como filtro de alta frecuencia del sistema de primer orden. Claro, o sea, si varía tan rápido, tu medidor queda midiendo ahí muy chiquitito, una variación muy chiquita, y no te está midiendo la realidad, puede estar haciendo, la verdad, un desastre en tu proceso. Sí, ¿una más? Entonces, el valor del módulo desciende con respecto al valor constante para los valores posteriores a la frecuencia de corte y desciende cada vez que se duplica la frecuencia. Se evidencia que al aumentar el valor de la constante del tiempo tau disminuye el valor de la frecuencia de corte. Esto es lógico, ya que como se vio en el problema 10, un instrumento con mayor constante de tiempo tarda más en llegar a su valor de estabilización, ¿no? Por lo que será menos sensible a las fluctuaciones bruscas. O sea, si aumenta tau, la frecuencia de corte está antes, porque tu sistema es más lentito, entonces si le aumentamos la velocidad angular, peor, o sea, más inestable se vuelve. O sea que si aumenta tau, tu frecuencia de corte se corre a la izquierda en el diagrama de Bode, ese pico. Eso ténganlo en cuenta. Menores valores de frecuencia son suficientes para que la fluctuación no llegue a ser determinada por un instrumento con alta tau. Claro, cuanto más cerca a la izquierda, más tranquilo fluctúa la temperatura, por ejemplo, y tu medidor, por más lento que sea, lo dejas cómodo midiendo. No se te atrasa tanto. Sí, ahí terminó. Así que bueno, ejercicio 13, sistema de segundo orden. Profe, acá Nos vemos.